Buen día, docente, compañeros. Por medio de esta presentación haré una breve descripción de las biomoléculas o moléculas orgánicas. Todas las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos, de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno, formando así una estructura de base hidrocarbonada. Además, los átomos de carbono también son capaces de unirse con cierta facilidad al oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y también hay unos grupos funcionales más importantes que son el carboxilo, carbonilo, hidroxilo, éster y amino. Estos grupos funcionales sirven para clasificar las biomoléculas orgánicas en alcoholes, cetonas, aminas y ácidos. Las moléculas orgánicas se encuentran compuestas por glúcidos como los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Está compuesta por los lípidos como acilglicéridos, séridos, fosfolípidos, esteroides, isoprenoides, por proteínas como holoproteínas, heteroproteínas, péptidos y ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, los cuales iré explicando en las siguientes diapositivas. Los glúcidos o carbohidratos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas de reserva energética y se localizan en casi todos los seres vivos. Pues ya esta no es su única función, también algunos presentan función estructural, ya que son moléculas muy diversas y se forman pues de moléculas más pequeñas llamadas azúcares o también conocidos como monosacáridos. Hay tres tipos principales de glúcidos, se clasifican como lo mencioné anteriormente: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares más sencillos, se les denomina clásicamente como hidratos de carbono y estos son solubles en agua. Su función biológica está relacionada, como indiqué, con la obtención de energía, pues es la principal fuente de energía en los organismos. Estas son también unidad estructural para los disacáridos y los polisacáridos, pudiéndose combinar de forma muy variada, dando así lugar a diversas moléculas. Entre los monosacáridos, como podemos ver, está como ejemplo glucosa, ribosa y fructosa. La glucosa pues es una hexosa que es fuente principal de energía de todos los seres vivos. La fructosa es común en las células vegetales y abunda en muchas frutas. La ribosa son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos como el ARN y el ADN respectivamente. Los disacáridos son glúcidos que se originan de la unión de dos moléculas de monosacáridos iguales o distintos. En este proceso de formación liberan una molécula de agua formando un enlace glicosídico. Las más importantes disacáridos está la maltosa, sacarosa y también la lactosa. La lactosa pues es el azúcar de la leche, la sacarosa es obtenido de la remolacha o caña de azúcar y la maltosa la obtenemos de trigo y cebada. Los polisacáridos son los más complejos de todos. Estos están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlaces glucósidos y forman macromoléculas enormes. Al igual que los disacáridos, se nombran pues por su nombre en común. Son moléculas poco solubles en agua, incluso llegan a ser insolubles debido a su enorme tamaño. Su función principal, al igual que las anteriores, servir de energía y la formación de estructuras celulares.
fundamentalmente para seres vivos como los vegetales. Las más importantes está el almidón. Este es reserva de células vegetales. Se almacena en tubérculos y semillas principalmente. El glucógeno es de reserva en las células animales y de los hongos. Y la celulosa es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Esto en cuanto a glucósidos. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes polares. Poseen brillo y un tacto untuoso. Desde el punto de su estructura química es un grupo muy heterogéneo y diverso. Presenta múltiples funciones como la reserva energética, la estructural y reguladora. Se pueden clasificar en acilglicéridos, son moléculas que poseen ácidos grasos y glicerina, se unen por una reacción de esterificación. Estas son más energéticas que los azúcares. Está también los fosfolípidos, son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura y tienen función estructural, forman base de todas las membranas celulares en las que se organizan formando bicapas. Las ceras son como un ácido graso de cadena muy larga, son extremadamente insolubles, tienen función protectora ya que permeabiliza la superficie corporal. El colesterol y esteroides son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan en hidrocarburos. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Estas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y uno carboxilo terminal, del cual deriva su nombre de aminoácido. Este grupo amino siempre se localiza en el segundo átomo de carbono. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí para originar un péptido o proteína. En cuanto a su estructura, se distinguen dos tipos de proteínas. Están las globulares y las fibrosas. Las globulares son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora. Las fibrosas son insolubles y por ello tienen función estructural. Las funciones de las proteínas son, en cuanto a estructura, forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o soporte para las biomoléculas. Están la queratina, la elastina y la histona. La queratina como en la epidermis y la elastina en tendones. También tiene función de reserva para almacenar aminoácidos que sirvan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Está la ovoalbumina, que se obtiene de la clara de huevo, la lactoalbumina de la leche y la gliadina de la semilla de trigo. Tiene función transportadora ya que transportan sustancias como el oxígeno, lípidos, como la hemoglobina en la sangre y hemocianina en sangre de muslos. También tienen función de defensa, son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones, como las inmunoglobulinas o la trombina. Otra función contráctil que participa en el movimiento de los seres vivos, además de formar sus estructuras diseñadas para poderse mover. Está la actina, la miosina y la tubulina. Reguladora, ya que son capaces de regular y controlar los procesos metabólicos como la insulina y la hormona de crecimiento. Y otra función es la catalítica, ya que controla la velocidad de las reacciones químicas que produce un ser vivo, como las catalasas, lipasas o peptidasas.
Los ácidos nucleicos están formados también por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estas son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Están formados por tres componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada que pueden ser adenina, guanina, citosina, timina y uracilo en cuanto a los nucleótidos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos. Está el ácido desoxirribonucleico o ADN. Tienen una estructura como pentosa, puede ser desoxirribosa, y como bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. El otro nucleótido está el ácido ribonucleico o ARN, que son nucleótidos que tienen como pentosa la ribosa y como base nitrogenada la adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula es lineal, formada por una sola cadena de nucleótidos. La función de los ácidos nucleicos son del ADN, es la molécula portadora de formación genética de un individuo y dirige la síntesis proteica. También, por otro lado, transmite la información a las generaciones futuras. En cambio, el ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Hemos llegado al final del video. Fue una breve descripción. Gracias por su atención.